Existe una terrible infiltración satánica en este tiempo en cada nación, en donde están usando mil maneras para engañar a las almas sobre el Señor Jesucristo y arrastrarlos a otros y falsos Jesucristos, tal como lo dijo el Señor Jesús en Mateo 24:24, en donde se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y hoy, miles líderes religiosos, incluso dentro de la iglesia, con muchos pastores o predicadores siendo usados por Satanás, están llevando a la gente a otro Jesús que no es el Jesús de la Biblia. Y este engaño es tan masivo que incluso está usando líderes mundiales, presidentes de naciones, para engañar al mundo entero acerca de la verdadera identidad del Señor Jesucristo. Y uno de los más satánicos sistemas que está arrastrando a miles al engaño demoníaco es el satánico sistema del socialismo. Hace poco hemos escuchado engañar al presidente de Venezuela a decir que Jesús era un imperialista y que vino a derrocar Roma, y diversas cosas más que muestran que ese Jesús que predica Maduro no es el Jesús de la Biblia, sino un falso Cristo. Lo mismo sucedió en Nicaragua, y en ambos casos, la característica común entre ellos es que aman la religión del socialismo y del comunismo. Y ahora, hace apenas unos minutos atrás, el presidente de Brasil, alguien que años atrás formó su famoso Foro de Sao Paulo, en donde en uno de sus puntos y objetivos es destruir a la iglesia por dentro, al parecer, ya lo está haciendo en Brasil, y con mucha fuerza, y sus emisarios en toda Latinoamérica también están aplicándolo con mucha fuerza. Saben que no pueden aplicar el ateísmo con fuerza en Latinoamérica, porque muchas naciones han sido influenciadas enormemente en la religión, y lo que ahora están haciendo es inventar un Jesucristo de acuerdo a sus objetivos satánicos. Y en su más reciente declaración a los medios, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, dijo que nadie en la historia ha sido más de izquierda que el mismísimo Señor Jesucristo. ¿Y saben lo más dramático de esto? Lo más vil e indignante es que lo dijo a miles de personas en un meeting, pero a su lado estaba junto a él una llamada pastora y otro pastor. ¿Y saben lo que hizo esa señora cuando dijo esto? Absolutamente nada. No defendió el evangelio, sino que vitorió la blasfemia de ese presidente. Personajes que se dicen ser de la iglesia y que dicen ser cristianos. Ese presidente dijo lo siguiente: que a gente de izquierda fue más de izquierda do que Jesucristo. Ninguém. La gente no tiene miedo de decir que es de izquierda, porque nadie ha sido más de izquierda que Jesucristo. Nadie. Nadie trabajó más por los pobres que Jesucristo, y fue precisamente por haber luchado por los pobres, haber atendido a los enfermos y haber asistido a los más necesitados, que los ricos de la época lo crucificaron. ¿Acaso eso es cierto? ¿Acaso lo crucificaron por eso? Creo que si eres verdaderamente cristiano, sabes que eso es falso, y es una enseñanza enteramente satánica. Lula está hablando muchas cosas de Jesús en los últimos días en varias oportunidades. Más aún, hace poco promulgó una ley que establece la Jornada Nacional del Evangelio, una iniciativa que podría acercarlo al gran electorado evangélico, pero no lo hace por algo bueno, sino que esconde una trampa detrás, y es promover el socialismo disfrazado de cristianismo. Y para eso, está colocando incluso a pastores como segundos de sus candidatos en diversas ciudades, como es el caso de la señora que estaba a su lado, llamada Edeilza Souza, conocida como la diosa pastora. Y si te das cuenta, está usando a las denominaciones más heréticas que se han metido dentro de la iglesia para confundir al pueblo creyente y meter el socialismo demoníaco como dé lugar en la mente de las naciones. Esta misma idea la usó el hombre de bigotito alemán. Antes de que hiciera todo lo que hizo en todo el mundo, él se presentó como una oveja en la iglesia y formó su partido cristiano socialista. ¿Y saben lo que hizo? Luego de conquistar a muchos que estaban dentro de la iglesia, empezó a cambiar la Biblia y las doctrinas de la Biblia. Empezó a torcer el mensaje y hablar de un Jesús totalmente contrario a la Biblia. Pero la iglesia fiel no claudicó, no se arrodilló ante ese hombre y fueron perseguidos. Pero la falsa iglesia, los falsos predicadores claudicaron y se embarraron en eso. Al principio el movimiento se llamaba Deutsche Christen, es decir, cristianos alemanes. Él decía que todo su grupo eran verdaderos cristianos alemanes. Incluso se lo llamó Movimiento de la Fe Cristiana Alemana. Pero su objetivo real fue devorar a la iglesia. Lo mismo está sucediendo el día de hoy. Esto es lo que dijo ese hombre en 1937. El cristianismo positivo es el nacionalsocialismo. El nacionalsocialismo es hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se revela en la sangre alemana. El cristianismo no depende del credo de los apóstoles. El verdadero cristianismo, representado por el partido y el pueblo alemán, está llamado ahora por el partido y especialmente por el
a un cristianismo real. La iglesia no ha sido capaz de generar la fe que mueve montañas, pero el Führer sí. Él es el heraldo de la nueva revelación. Y ¿sabes lo más triste? Es exactamente el mismo plan que estos líderes nacionales están teniendo el día de hoy, haciendo que se repita la historia. Y su plan es introducirlo en toda Latinoamérica. Sueñan con ello, viven para ello. Y ¿sabes lo más triste de esto? Es que muchísimos, miles de almas se lo están creyendo. E incluso vas a ver a muchos atrapados en esto, escribiendo en los comentarios aquí, tirando piedras a este ministerio cuando hablamos de esto, o cuando hablamos de algún presidente que promueve la filosofía satánica del socialismo. Por eso son tiempos peligrosos. Si te das cuenta, cuando te dirijas a tu trabajo o a tu estudio, probablemente podrás ver muchas iglesias que se dicen ser iglesias cristianas en todo el camino, pero fácilmente puedes poner alguna etiqueta en la mayoría de esas iglesias. Algunas son partidarias del sacramentalismo, algunas son partidarias del racionalismo, se limitan a hacer reseñas de libros y a decir que lo que importa es la mente, y someten la Biblia a sus propias mentes. Algunas otras son partidarias de alguna ortodoxia muerta, sin amor, sin gracia y sin Cristo. Algunas otras son partidarias de la acción política y de ese evangelio social, mientras que otras son partidarias de un supuesto socialismo cristiano, y otras abrazan el ecumenismo. Como vemos, el peligro está por todas partes. Y ahora, están llegando más rápido que nunca. Las personas que están generando este peligro, que están fomentando estos sistemas falsos, no solo son amantes de sí mismos, sino que también son charlatanes de la religión, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Ahora, durante muchas décadas, los izquierdistas han empleado la llamada justicia social como una forma de reclamar una distribución igualitaria de la riqueza, de los privilegios, de los beneficios, hasta llegar al socialismo marxista puro, cuando logran sus objetivos luego de engañar. Su retórica ha sido eficaz, y hoy en día, el típico guerrero de esto está convencido de que la igualdad de oportunidades y de trato ante la ley no son suficientemente justas, y dicen que esto se conseguirá hasta que tengamos igualdad de resultados, de estatus, de riqueza y muchas cosas más. Los marxistas, los socialistas, los anarquistas y otros radicales utilizan deliberadamente dichos argumentos para fomentar el resentimiento, la guerra de clases, la tensión y otros conflictos entre diversos grupos de personas, porque para reestructurar la sociedad para que se ajuste a sus filosofías satánicas, primero deben romper las normas sociales existentes. Y estas filosofías ya se han metido en la iglesia y las vas a escuchar por todos lados, incluso con ciertos llamados líderes evangélicos que afirman que cualquiera que no defienda esta justicia social está predicando un evangelio truncado. Algunos de estos pseudopastores dicen que quienes rechazan su filosofía no tienen ningún evangelio en absoluto. Los que dicen estas cosas suelen enfadarse cuando los comparan con Walter Rauschenbusch y su evangelio social, porque son idénticos. Ese hombre fue un teólogo liberal de principios del siglo XX y escribió una teología para el evangelio social. Él enseñaba que los cristianos necesitan arrepentirse de los pecados sociales, y varias iglesias abrazaron su filosofía, y al final, todas sin excepción se desviaron rápidamente hacia el liberalismo, hasta que abandonaron todo compromiso que pudiera haber tenido con la autoridad de las escrituras. Al final, se perdieron por completo del evangelio. Y esto porque quienes permiten que la cultura, o una filosofía política, o la opinión popular, o cualquier otra fuente extrabíblica, definan la justicia por ellos, pronto descubrirán que las escrituras se les oponen. Y si están decididos a mantener su filosofía pervertida, tendrán que oponerse a las escrituras y voltearse a Dios. Y todo intento de ampliar el alcance del evangelio va a acabar poniendo el evangelio tan lejos que se perderá su mensaje real. Porque su mensaje desvía la atención de Cristo y de la cruz, desvía nuestros corazones y mentes de las cosas de arriba hacia las cosas de esta tierra, oculta la promesa de perdón para los pecadores, al decirle que son víctimas desventuradas de las malas acciones de otras, fomentando las obras de la carne, en lugar de cultivar el fruto del Espíritu. Por eso tengamos mucho cuidado de todo esto, sabiendo que no se van a detener, y va a seguir creciendo este engaño más y más, hasta el día que nuestro amado Señor venga a juzgar a la tierra por sus pecados.